han sido pocos los filósofos que han abordado así directamente, otra cosa es que lo hayan tratado en algún texto, como en aforismos, pero directamente pues siempre hay que ir al De Senectute de Cicerón, ¿no?, que es el libro de referencia y que es una apología de la vejez. Pero aparte de Cicerón hay poca cosa más. Hay que decir que uno de los libros más interesantes sobre la vejez es de una filósofa, es de Simone de Beauvoir, que en el año 1970, cuando ella tenía 60 y pocos años, o sea, no era mayor, 60 y pocos, se decidió a escribir un libro que se llama así, La vejez. ¿Qué es lo que caracteriza el envejecimiento? Ya digo, me baso bastante en el libro de Beauvoir y también en un libro que recomiendo, un libro de un filósofo, escritor, menos conocido que Simone de Beauvoir, Jean Améry, que se llama Sobre el envejecimiento, creo que está traducido al castellano, es un librito breve, un librito breve pero delicioso, es decir, es fácil de leer, es muy claro y trata todas las cuestiones que hoy nos pueden interesar sobre la cuestión. De entrada, el envejecimiento es negativo, es un declive irreversible, y eso es lo que lo hace más negativo, porque el declive empieza pronto, en realidad. El declive incluso de la memoria, ¿no? Un declive que parece que es privativo de la vejez, pues es un declive que empieza bastante pronto, pero lo característico de la vejez es que ese declive se hace cada vez más irreversible, todo se vuelve más irremediable, el cuerpo se muestra impotente, ¿no?, para responder de una forma positiva a todo lo que le está ocurriendo. Y eso contribuye a un apartamiento de la sociedad, que tiene distintas características, ¿no?, y que seguramente pues, todos ustedes, pensando en personas del entorno, personas ya con poca posibilidad de tener actividad, de ser creativas, lo habrán visto, ¿no? Una de esas características es la ausencia de curiosidad, la indiferencia ante lo que ocurre en el mundo. Améry dice, por ejemplo, que un viejo deja de ser contemporáneo, es decir, lo que ocurre en el mundo ya no lo hace suyo, ya no le interesa, ¿no? Ya es una cosa que la ve como desde fuera, la ve de una forma distante, ¿no? Esa misma ausencia de curiosidad lleva a la persona mayor a refugiarse en la rutina y en los hábitos, ¿no? En rutinas y hábitos que no son nuevos para cada uno, porque la novedad produce inquietud, la novedad produce la inquietud de tener que elegir, y si esas cosas que hay que elegir cada vez son más novedosas, más insólitas, más inesperadas, producen inquietud, ¿no? Es la reticencia hacia, por ejemplo, todas las novedades tecnológicas, la informática, por ejemplo, ¿no? Es el no querer entrar, ¿no?, porque produce una desazón, una inquietud, y eso lleva como contrapartida el refugiarse en rutinas y hábitos en las que uno puede sentirse seguro. Kant, por ejemplo, Kant era una persona que vivió bastantes años, llegó a los 80, una persona terriblemente disciplinada. Hay un libro de Thomas de Quincey que se llama Los últimos días de Kant, que lo explica muy bien. Tan disciplinado era que la gente que vivía en la pequeña localidad donde vivía Kant ponía el reloj cuando veía Kant que salía a pasear, porque sabía que nunca se desviaba un segundo de la hora en que tenía determinada. De Quincey explica cómo Kant, a medida que fue haciéndose mayor, convirtió esa disciplina en una religión, cada vez era más maniático de su disciplina.
Los hábitos, dice Beauvoir, dan una seguridad ontológica. Otra característica del envejecimiento y que produce ese apartamiento de la sociedad es el miedo. El miedo a, bueno, la misma inseguridad, ¿no?, que da ese miedo a sentirse abandonado, el miedo a caerse, el miedo a enfermar. Jaime Gil de Viedma decía que hacerse viejo es tener miedo de constiparse y de caerse. Y es cierto, que da mucho miedo las dos cosas, ¿no? Entonces, la precariedad económica, ¿no?, es también una situación que, si uno no está en una situación muy boyante y muy buena, se acentúa en la vejez, ¿no? Los pensionistas, la jubilación, pues es eso, ¿no? La desconfianza incluso hacia los demás, ¿no?, el temor incluso de la gente, de los demás que están más cercanos, ¿no?, esa desconfianza del abandono, por el hecho de estorbar, de sentirse un inútil, de no estar bien con los demás ni que los demás estén bien con uno mismo. Ahora bien, ante todo esto, que como digo es muy negativo, la percepción personal puede cambiar. La actitud de cada uno ante ese deterioro puede ser muy distinta. Beauvoir da algunos ejemplos, algunas citas, ¿no?, de personas que precisamente ante la vejez no es que se crezcan, pero que hacen de la necesidad virtud, ¿no?, que es un lema que yo creo que es muy apropiado, ¿no?, para enfrentarse a la vejez, ¿no? Es un declive necesario, cómo sacarle partido, el mejor partido a la vejez. Es vivir el final de la vida como un desafío. No todo el mundo es capaz, no todo el mundo sabe hacerlo, es una sabiduría. Es ese desafío, por ejemplo, que está, yo creo, muy bien representado en el librito de la novela de Hemingway, El viejo y el mar. Una persona que vive una aventura que con cantidad de obstáculos, y que finalmente todos esos obstáculos que acaban, si quieren, en un fracaso, porque finalmente la ballena ya no es ballena, ya es el esqueleto, ¿no?, todo se ha perdido, pero lo que no se ha perdido es el valor del pescador, la valentía y la constancia, ¿no?, para desafiar a la vida, ¿no? Dice concretamente, un hombre puede ser destruido, pero no vencido. Y un ejemplo que a mí me impactó bastante cuando lo leí es el de otro filósofo, Norberto Bobbio, un filósofo del derecho contemporáneo, murió hace pocos años, que también escribe, en el momento de la vejez, De Senectute, pocos años antes de morir, escribe un De Senectute, un librito, está traducido al castellano, un librito breve, que es absolutamente amargo, ¿no?, y que además pues, lo escribe como reacción, ¿no?, ante la lectura de Cicerón, que no le convence en absoluto. Dice lo siguiente, dice, la sabiduría para un viejo consiste en aceptar resignadamente los propios límites, pero para aceptarlos hay que conocerlos. Para conocerlos hay que buscar alguna razón que los justifique. Yo no he llegado a ser un sabio. Los límites los conozco bien, pero no los acepto. Los admito únicamente porque no tengo más remedio. A Bobbio le contesta otra persona, que es Rita Levi Montalcini, una científica, una bióloga, premio Nobel, todavía vive, con 103 años, creo, que escribe El as en la manga, un libro que con el título ya dice, es sobre la vejez, ¿no? Dice, la clave de sentirse bien en la vejez es tener un as en la manga y saber aprovecharlo, es haberse preparado para la vejez, ¿no?
y le replica a Bobbio. Dice, pienso, al contrario que Bobbio, que no debemos vivir la vejez recordando el tiempo pasado, que es lo que hace Bobbio, ¿no? Pensar que todo lo que había querido, todos los caminos que había querido abrirse en la vida, todo lo que había querido conseguir, cuando lo consigue se da cuenta de que no es exactamente aquello, ¿no? Y piensa que todavía le falta algo que ya no podrá conseguir. Por eso dice Levi Montalcini, no debemos vivir la vejez recordando el tiempo pasado, sino haciendo planes para el tiempo que nos queda, tanto si es un día o un mes o unos cuantos años, con la esperanza de poder realizar unos proyectos que no pudieron acometerse en los años de juventud. Y la pregunta que debemos plantearnos desde la filosofía, pienso yo, y sobre todo desde la ética, es si nuestra vejez es una vejez más humanizada, o si hacemos algo para que envejecer de una forma más humana, si se puede decir así, tener una vejez más humanizada, porque una vejez deshumanizada es un fracaso de la civilización. Los fines de la medicina ya no pueden ser solo curar la enfermedad y alargar la vida, que han sido los fines clásicos de la medicina, sino también prevenir la enfermedad, cuidar al que no tiene curación y ayudar a morir, ¿no? Entonces, ese tener en cuenta que también forma parte de la ciencia médica, el cuidar a las personas para que puedan morir mejor, para que puedan envejecer mejor y para que puedan apropiarse de su muerte, ¿no? Hacer suya la muerte. Eso forma parte también de la ciencia. También una sociedad para todas las edades, ¿no? En eso estamos, yo creo, todavía muy lejos, ¿no? De conseguir una sociedad que piense en todo el mundo y no piense sobre todo en las personas jóvenes y que están todavía muy activas, ¿no? Todo el entorno, todo lo que hay en nuestra sociedad, desde cosas muy menores, ¿no? Desde lo que son los letreros que siempre son con la letra excesivamente pequeña, ¿no? Que no piensan en que las personas van perdiendo agudeza visual y que por lo tanto no ven. Los medios de comunicación que no están adaptados también a las distintas posibilidades de leer o de ver o de oír. Acabo con una cita de Cicerón que dice lo siguiente, ¿no? Y que creo que es edificante, ¿no? Y que por lo tanto hay que acabar con un elemento positivo. Debéis retener que yo alabo aquella vejez que descansa en los fundamentos que se han puesto en la juventud. Ni el cabello blanco ni las arrugas pueden de repente destruir el prestigio, sino que si se ha vivido honradamente en la etapa anterior, la última etapa recoge los frutos del prestigio. Muchas gracias.